de la mañana y le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta hora. Se trata de Alexis Corredor, ministro para el proceso social del trabajo. Vamos a abreviarlo ahí porque si decimos todo el nombre nos llevamos medio bloque nada más. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Bueno, muy bien, Esther. Alexis además es un buen amigo, ha sido dirigente sindical de muchos años, es educador y fue docente de aula, entiendo. Sí. Entonces, 27 años. Casi nada. Docente en historia. En historia y geografía. Así es. Bueno, Alexis, gracias por aceptar la invitación. Quisiera en primera instancia que nos comentaras cuál va a ser el despliegue que tendrá el Ministerio del Trabajo el próximo domingo. Siempre hay un despliegue que se acostumbra, sobre todo porque hay trabajadores y trabajadoras que en algunos casos ven dificultado su derecho al voto porque tienen que trabajar el domingo. Es el caso de trabajadores en tiendas de centros comerciales, gasolineras, centros de salud, farmacias, o sea, todas estas instituciones o empresas que deben trabajar, las empresas que trabajan turnos continuos, industrias de producción de turnos continuos. Explícanos cómo va a ser ese proceso el domingo. Bueno, siendo consecuente con el inicio de la conversación, debo decir que también eres una gran amiga, una compañera de mucho prestigio y por la cual tenemos mucho aprecio, mucho cariño y reconocemos tu trayectoria y sobre todo tu profesionalismo. Me va a hacer sonrojar, mira que se ve en cámara. Por otro lado, un agradecimiento a ti, al equipo de producción, a los trabajadores y trabajadoras de acá de Unión Radio, que según tú comenzó como Éxitos 1090. Yo esa época yo no la viví, ¿no? No, yo tampoco, un momento. Seguro. Pero en todo caso, un saludo al profesionalismo y a la ética, a la mística de este grupo de trabajadores y trabajadoras que aquí en Unión Radio han hecho un excelente trabajo. A propósito de estos eventos de carácter nacional electoral, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Él sí lo dijo completo, yo. Siempre. Dice el resumen. Siempre organiza actividades de este tipo. Nosotros tenemos inclusive inspectorías móviles, no solamente para estos procesos eventuales, circunstanciales, sino que son una práctica que tiene el Ministerio en función de ir a los centros, a las entidades de trabajo, a revisar solicitudes, a revisar sugerencias que muchas veces los trabajadores y trabajadoras, por el horario de trabajo que tienen, no pueden acudir a nuestras oficinas. En consecuencia, para este domingo, el equipo está desplegado. Nosotros tenemos una sala situacional en todo el país, en los 24 estados, entidades federales, incluyendo Caracas. Tenemos nuestras inspectorías activas, salas situacionales para recibir a través del 0800 trabajo cualquier información, cualquier denuncia que pudieran hacer los trabajadores. Es una actividad que hacemos como parte de nuestro papel como ente social. Y a su vez nosotros hemos colocado en los medios de comunicación un mensaje indicándole al trabajador, a la trabajadora, que dispone de ese 0800 para indicar cualquier anormalidad. Nosotros, desde el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, vamos a hacer un exhorto a todas las entidades de trabajo que, como las que tú mencionabas hace rato, tienen actividad sábado y domingo, permitan a los trabajadores y trabajadoras ejercer el derecho al voto, que aunque nuestra Constitución no lo establece como obligatorio, es un deber ciudadano. Así es. Ahora, ¿qué recomendaciones haces en primera instancia a los trabajadores y en segunda a los empleadores que van a trabajar el domingo para facilitar el proceso de que sus trabajadores puedan ejercer el derecho al voto?
es fundamental que sepamos dónde votamos. La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras o del pueblo venezolano, de todos los ciudadanos y ciudadanas, ya sabemos el centro de votación, inclusive hasta la mesa que nos corresponde votar. Es importante que el trabajador y la trabajadora, con antelación entre hoy y mañana, consulten a través del número que indica el Consejo Nacional Electoral su centro de votación. ¿Qué eventualidad o qué situaciones particulares pueden ocurrir, Esther? Por ejemplo, Alexis Corredor trabaja aquí en Unión Radio, pero Alexis Corredor siempre estuvo en Maracay. No hizo el cambio en la jornada especial que hizo el Consejo Nacional Electoral, que siempre se dan 15 días, 20 días, 30 días antes de cerrar el registro definitivo. Yo no hice el cambio de residencia. Evidentemente, si un trabajador se busca por el CNE, la página del CNE, y aparezco yo que voto en Maracay, ya ahí no se puede hacer nada. Lamentablemente ese trabajador o trabajadora no podrá ejercer el derecho salvo que el supervisor le autorice ausentarse ese día. Pero generalmente si es un día como un día feriado o un día de descanso como es el domingo, en el cual los trabajadores, de acuerdo a la convención colectiva, reciben ciertos beneficios, bueno, evidentemente va a ser difícil que él quiera perder, salvo una situación de actitud benévola de la entidad de trabajo, que vaya a hacer su ejercer el voto fuera del sitio donde está su entidad de trabajo. Lo otro es que tomar las previsiones para que el trabajador pueda estar temprano en su centro de votación. Supongamos los compañeros y compañeras que laboran en los centros comerciales, que muchos de ellos abren a partir de las 10 de la mañana, ¿no? Que bueno, puedan llegar temprano a su centro de votación y ejercer el derecho al voto con toda la tranquilidad y el civismo que aspiramos nosotros que va a ocurrir el próximo domingo. Esas son las recomendaciones que nosotros hacemos, porque es lo cotidiano y lo que hacemos generalmente. Votar temprano te permite a ti tener el resto del día disponible. Así es, pero en otros procesos electorales ha sucedido que el empleador o la empleadora coaccionan de alguna manera al trabajador para que ejerza el voto en favor de una opción determinada. ¿Qué deben hacer los trabajadores y trabajadoras si se encuentran en ese escenario? Bueno, bueno llamar al 0800 Trabajo. Este 0800, indudablemente, nuestros compañeros y compañeras van a recibir la denuncia, el planteamiento que va a hacer el trabajador. Debidamente anotarán el nombre de la entidad de trabajo y tomando en cuenta digamos, nuestra función, nos haremos una comunicación. No hay sanción para eso. La ley no establece ningún tipo de sanción. En todo caso habrá un llamado de atención al empleador. Por eso comento, Esther, que vamos a hacer un exhorto a los supervisores, supervisoras, a los patronos de manera general, de que faciliten al trabajador esa posibilidad. Y no podemos hacerlo de manera general, porque con toda seguridad algunos empleadores conscientes ya lo han hecho. De repente han hablado con sus trabajadores, cambian de turno, y entonces sería como muy irresponsable de nuestra parte decir, bueno, le exigimos o exhortamos a todas las cámaras comerciales de tales sectores económicos que recuerden dejar ir a sus trabajadores ir a ejercer el derecho al voto. Puede muy bien una empresa o un director de recursos humanos comunicarse con nosotros y decir, mire, usted nos está involucrando a nosotros cuando nosotros ya hemos tomado esa previsión. Entonces, por eso es muy puntual lo de las llamadas, las denuncias que hagan los trabajadores, porque de alguna manera vamos directamente a quien está, digamos, de alguna manera colocando obstáculos para ejercer un derecho constitucional como es el derecho al voto.
Estamos conversando con Alexis Corredor, quien es ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Muy bien, 20 puntos. Y que nos acompaña hoy en el estudio conversando sobre estos temas. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para hacer una reflexión sobre lo que es en este momento el mundo del trabajo en Venezuela. Alexis, tú además has sido dirigente sindical, defensor de los derechos de los trabajadores, y a los trabajadores y trabajadoras del país nos ha tocado circunstancias muy difíciles. Quizás hemos sido nosotros los más golpeados y los primeros golpeados por toda la situación de crisis que ha vivido el país, que sería muy largo comentar en este momento, pues situaciones de hiperinflación, la precarización del ingreso laboral. ¿Qué reflexión haces tú en este momento cuando estamos por definir el futuro del país, no solo en los próximos 6 años, porque lo que se haga en los próximos 6 años va a influir en los próximos 50? Bueno, tratemos de ser un poquito breve en torno a lo que voy a decir, ¿no? Una vez que nosotros aprobamos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y se establece un proyecto de país. Desde el mismo 2000 el presidente Chávez establece un periodo económico que él llama los lineamientos políticos, económicos, sociales y culturales para iniciar ese proceso de transformación del país. Eso se corresponde inclusive con lo que él planteó el año 92, cuando dijo que el país debía encauzarse por mejores caminos, rumbos, palabras más, palabras menos. Entonces, cada 7 años, el Ejecutivo presenta una propuesta. Y desde el 2014, una vez que por supuesto asume el presidente Nicolás Maduro Moros la responsabilidad en el Ejecutivo Nacional, los Estados Unidos de Norteamérica, a través de un conjunto de consideraciones políticas, comienza a agudizar la persecución hacia la revolución bolivariana, que es el proyecto de país que está en la Constitución, construir la República Bolivariana de Venezuela, que eso implica también reconstruir la sociedad venezolana, por los distintos elementos de afectación que ha tenido debido a ese proceso de agresión y de cerco. Entonces, a partir del 2014 comienza toda una ofensiva contra Venezuela. En el 2015, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, establece el decreto, el triste, el indeseable decreto donde nos coloca como un ejemplo, una amenaza inusual, un ejemplo que no debe ser seguido por otros países. Y eso tiene como punto de partida afectar la economía. Si revisamos las declaraciones que han hecho los distintos jefes de los comandos sur en el Centroamérica, podemos decir que ellos tienen como objetivo acabar, torcer, quebrar el espinazo, en esos términos lo plantean, la economía venezolana. Por eso todas las medidas que desde Barack Obama, luego Donald Trump y Joe Biden han hecho contra Venezuela, fundamentalmente atacando el tema económico. Fíjense que el presidente Nicolás Maduro, a partir del 2018, establece un proceso de recuperación económica, cuando decide cambiar el cono monetario. Recordemos la eliminación de los ceros. Mucha gente dice, o muchos decimos, y muchas decimos, que durante 3 semanas los venezolanos y las venezolanas tuvimos la capacidad de poder adquirir un conjunto de productos que no habíamos podido hacerlo. Sin embargo, el efecto del dólar today comenzó nuevamente a hacer estragos, y es hasta el año pasado, 2023, mediados del 2023, cuando logra consolidarse una política de recuperación económica que controla la inflación. El presidente entonces, preocupado, primero es un hombre que viene del sector de los trabajadores. Nosotros lo llamamos el presidente obrero. Bien, y como fue, y él lo asume con mucha dignidad, conductor, chofer de un metrobús,
bueno, un conductor de victoria. Genera todo un planteamiento económico mediante el cual discute con los trabajadores y las trabajadoras si resulta pertinente los aumentos de sueldos y salarios o si se plantea una nueva visión del tema económico o del tema del ingreso. Y es cuando él coloca sobre la discusión, sobre la mesa de discusión con los empleadores, bien, y los trabajadores y trabajadoras, emplea el término de fortalecer el ingreso de los trabajadores. En consecuencia, aumentar, ¿qué ocurría cada vez que se anunciaba un aumento de sueldos y salarios? Que 15 días antes, como se anunciaba el 1 de mayo va a haber un aumento, cada 3 meses va a haber aumento, ciertos empresarios inescrupulosos, bueno, si el porcentaje que se trabajaba era 40% a cada producto, le iban incorporando un porcentaje que prácticamente ese se volvió a salir algo, cualquier aumento. Era sal y agua. Entonces, por eso, el presidente, a través del plan de recuperación económica, hoy habla de un ingreso integral indexado. Inclusive, en el evento que hizo el 17 de julio, habló de una ley antibloqueo de la clase obrera que tenga... ¿Ya se está trabajando en eso? Sí, ya comenzamos a trabajar en eso, la instalamos esa comisión el lunes de esta semana, ya tenemos un cronograma de trabajo, tanto el equipo de la vicepresidencia como el Ministerio del Trabajo, vamos a reunirnos con los trabajadores definiendo una metodología de trabajo donde el primer planteamiento que hizo el presidente de la República es garantizar la recuperación rápida, así lo estableció él en su discurso ante los trabajadores y trabajadoras, la recuperación rápida del ingreso integral. Y el ingreso integral... Claro, porque en este momento tú puedes decir, bueno, ciertamente hay un control de la inflación, ciertamente una estabilidad de la tasa de cambio, los dos factores que más han influido... Sí. Sobre todo en la microeconomía, en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de este país, incluyendo a los jubilados y pensionados, que son gente que le dio la vida a este país durante 30, 40 años y hoy pues merece vivir de lo que además ahorró, porque es que las pensiones no son un regalo del Estado, son un ahorro que hace el trabajador, igual que las jubilaciones. En todo caso... Esa meta se puede alcanzar en el 2024, una recuperación significativa del ingreso de los trabajadores. Fíjese, en el plan de la economía, los anuncios que se vienen haciendo de cómo aumentan la actividad económica en el continente, de acuerdo a los estudios del CELA, del mismo Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, avisoran que la única economía que está en crecimiento es la venezolana. Eso va a repercutir, entre otras cosas, en digamos, los recursos que va a obtener el Estado venezolano para poder satisfacer esa demanda de orden social. Porque si recordamos, cuando la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez presenta ante la Asamblea Nacional el año pasado el presupuesto nacional para el 2024, establecía un importante aumento en lo que llamaríamos la inversión social. En la inversión social entra el tema del salario y por supuesto agregado a eso la salud, la educación, la recreación. El presidente que ha planteado que a través de esta ley nosotros le demos herramientas que permitan, así como la ley antibloqueo que nos presentó en la constituyente, donde estuvimos nosotros como trabajadores del bloque de los trabajadores constituyentes, se buscaba fortalecer la economía venezolana con algunas actividades, digamos, abiertamente conocidas por todas y otras, como decía el presidente, hacerlas con la jurisprudencia y el recato que me planteaba la ley para poder hacer algunas cosas y evitar que las sanciones unilaterales coercitivas, irresponsables, criminales que nos tienen contra nosotros no nos afectaran esos acuerdos. Es lo que está haciendo actualmente el presidente de la República y quiere, a través de la ley antibloqueo, que con los instrumentos y herramientas que nosotros logremos producir e incorporar a esta ley, él pueda
en los próximos 6 meses garantizar lo que él planteó en ese discurso, la recuperación rápida del ingreso integral de los trabajadores y trabajadoras. Mira, se nos ha acabado el tiempo, Alexis. Muchísimas gracias por venir. Quisiera recordar para los trabajadores y trabajadoras que pueden requerir algún tipo de asistencia, asesoría, de orientación, el número que está disponible y si hay algún sitio donde puedan acudir. Las inspectorías, cuando me hablas de inspectorías móviles, ¿se mueven a los centros de trabajo? Claro, a solicitud del trabajador o de un grupo de trabajadores podemos movilizar funcionarios o servidores públicos, hasta la entidad a visualizar y a hacer un levantamiento de la actividad irregular que se esté presentando en ese momento. Y el 0800 trabajo nos permite o le va a permitir al trabajador y a la trabajadora poder informar la situación de irregularidad que se está presentando en su entidad. Y nosotros vamos a solicitar a través de un exhorto a los empleadores que contribuyan a que la actividad constitucional del día domingo se cumpla con normalidad y que el trabajador pueda expresar su opinión. Si es una decisión del trabajador o la trabajadora no asistir, esa es otra cosa, pero que no sea a través de la coacción. Muchísimas gracias, Alexis, siempre bienvenido. Era Alexis Corredor, ministro del Proceso Social del Trabajo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes en unos minutos. Al instante.